Buenas noches. La congresista Rocío González, la popular Robaluz, fue desaforada definitivamente y el Jurado Nacional de Elecciones decidió por fin designar a Francis Segarra Tejada como su sucesora. Ya a ella le entregará la credencial. Pese a que esta señora también tiene una condena por 3 años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito contra el patrimonio en la modalidad de defraudación. El hecho, sin embargo, se le ha dado de todos modos la credencial, considerando que esa sentencia no es definitiva, no es en última instancia. Bueno, es una situación precaria en todo caso. ¿Qué está pasando pues con los congresistas y con los accesitarios? ¿No? Ya son 4 congresistas desaforados en el Congreso, es decir, que han sido expulsados del Congreso. Son Tula Benítez, José Anaya, Elsa Canchaya y Rocío González. 3 mujeres y un hombre. Sorprende la proporción de mujeres que incurren en estos actos que merecen su expulsión del Congreso o su desafuero. Hay quienes sostienen que en realidad lo que pasa es que los hombres, los varones, se protegen más, porque hay casos que serían tan graves como los anteriores. Se menciona el caso de Menchola, el caso de Vega Antonio, de Mayorga y otros, que sin embargo fueron en algunos casos suspendidos, pero no han sido desaforados del todo. ¿Habría una suerte de machismo en el Congreso? Esa es una hipótesis que se podría plantear. En todo caso, las mujeres tendrían una posición más débil y más fácilmente serían entonces desaforadas. En todo caso, la percepción de la ciudadanía acerca del Congreso, pues como sabemos, es terrible. No solamente la desaprobación muy alta, sino en una encuesta de la Universidad de Lima, que acaba de salir el día de hoy, hace pocas horas, se pregunta ¿dónde considera que hay más corrupción? Y aparece en primer lugar en el Congreso, con 43.3%, 43.7%. Segundo lugar, lejos, Poder Judicial, 21.7%. En tercer lugar, Policía Nacional, 6.2%, luego partidos políticos 6%, municipalidades 3.8%, etcétera. O sea que el Congreso se lleva la mayoría de lejos de la gente que piensa que en esa institución hay más corrupción que en otras, cosa que llama la atención porque en realidad en el Congreso prácticamente no se maneja dinero, es decir, no se manejan proyectos, no se manejan decisiones ejecutivas, entonces no es un lugar en el que naturalmente pueda haber más corrupción, aun cuando esta pueda darse quizás en la presentación de algunos proyectos de ley que puedan estar escondiendo intereses creados y todo lo demás. Lo que pasa es que han aparecido estos casos que han sido de divulgación pública y efectivamente hay muchos congresistas que no deberían estar ahí. Hay que elegir bien, eso es lo que se dice. La culpa es de los electores, tenemos que poder elegir bien a los congresistas. Bueno, para resolver ese problema, hoy el propio Congreso ha estado discutiendo un proyecto de ley de fortalecimiento de los partidos políticos, que estaría fortaleciendo los mecanismos de democracia interna, en fin. Esto con la idea, por otro lado, de suprimir el voto preferencial, de poder suprimir el voto preferencial si es que se afinan los mecanismos de democracia interna dentro de los partidos. Pero esto no va a resolver el problema de los partidos no se van a mejorar por ley o por decreto. Esto es un proceso largo, un proceso casi sociológico. Lo que sí podemos hacer para ayudarnos a elegir mejor es cambiar el sistema electoral, el sistema de distritos electorales en los que elegimos a los congresistas. Pasar a distritos, esto lo hemos dicho ya muchas veces, pero hay que insistir hasta que pase, ¿no es cierto? Distritos electorales más pequeños, en los que elijamos a 1 o 2 representantes, entonces podemos hacer un escrutinio mucho más a fondo, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Veamos, por ejemplo, una región como La Libertad, tiene 7 congresistas, 7. ¿Quién me representa a mí de esos 7? No sé cuál de ellos me representa. En todo caso son 7. Y se presentaron en el último proceso electoral 22 listas parlamentarias. Multiplique usted 22 por 7, 154 candidatos. ¿Quién va a poder elegir entre 154 candidatos, por ejemplo, aunque sea para dar el voto preferencial?
Es muy difícil, es decir, es imposible, en buena cuenta, examinar el currículum, las condiciones, las calidades de 154 candidatos. Entonces, si tuviéramos al contrario un sistema de distritos electorales pequeños, si en La Libertad, si en lugar de un distrito electoral hubiesen 7 distritos electorales, en cada uno de ellos se elegiría a uno solo. Entonces se presentarían, digamos, porque además el sistema ese tiende a reducir el número de grupos que se presentan, digamos que se presenten en 8 candidatos que compiten entre ellos, porque solamente se elige a uno, solamente va a haber uno. Ya uno puede entre 8 escoger mucho mejor, uno puede examinar, uno puede escrutar la vida, el pasado, las capacidades, las cualidades de cada uno de estos 8 candidatos. Entonces uno puede elegir mucho mejor. Eso es lo que hay que hacer. Además, ese que resulte elegido, yo sé que es mi representante. Y él, para ser reelegido, tendrá que efectivamente realizar una labor de representación. Y eso entonces enraiza mucho más la democracia y enraiza a los propios partidos. Es la mejor manera de darle realidad a los partidos. No leyes abstractas, sino que efectivamente los congresistas sean elegidos en bases mucho más pequeñas, porque eso los enraiza y enraiza a los partidos, le da presencia a los partidos en el interior, en las provincias. Bueno, hay algunos datos adicionales interesantes en esta encuesta de la Universidad de Lima. Por ejemplo, hay una pregunta en el sentido de que estaría de acuerdo con que se instale una base militar extranjera para enfrentar al narcotráfico en el Perú. Y curiosamente prácticamente un 53%, es decir, una mayoría dice que sí estaría de acuerdo con una base extranjera para enfrentar al narcotráfico. No 44%. ¿Y de qué país debería ser esa base militar? Estados Unidos 81.3%. Es decir, la gran mayoría de los que están de acuerdo piensa que la base militar para enfrentar al narcotráfico debería ser de Estados Unidos. Hay otras preguntas. ¿Cuánto le ha afectado la crisis financiera internacional a su economía familiar? Mucho, 15.7%, bastante, 29.1%. Por eso un 44% de la gente ha sido afectada, según su percepción, por la crisis internacional. ¿Qué tipos de medidas ha tomado? Reducir gastos, 53%. Hay preguntas sobre el aborto. En caso de violación, están a favor del aborto 47.5% y en contra 48.5%. Esto es una encuesta en Lima, esto es Lima y Callao. A favor 47, en contra 48, es decir, prácticamente hay un empate. Y cuando peligra la vida de la madre, a favor del aborto prácticamente 60%, es decir, ahí la proporción es mayor. Cuando se tiene graves problemas económicos, a favor solamente 14%. En fin, hay una serie de otras. Para evitar el nacimiento de niños con malformaciones, a favor 51%, es decir, ahí hay mayoría a favor del aborto eugenésico. Hay más gente que opina a favor de eso que en contra. En fin, hay otra pregunta curiosa. ¿Cuál es el peor defecto de los peruanos? ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos? Trabajador, 36%. Generosidad, 11%. ¿Cuál es el peor defecto de los peruanos? Coimero, 22.2%. Impuntual, 13%. ¿Cree que los peruanos son o no son racistas? 69%, un 70% cree que los peruanos sí son racistas. Pero le preguntan, ¿usted es racista? Solo un 10% reconoce ser racista. Así que hay una discrepancia, hay una cierta contradicción ahí. ¿Qué tipo de programa debería priorizar la programación de la televisión local? 60% dice cultural, programas culturales. Sin embargo, como sabemos perfectamente, los canales de televisión, los noticieros, por ejemplo, de los canales de televisión, pelean por el rating, acentuando los contenidos cada vez más violentos, sangrientos, cruentos, en fin, lo que se llama amarillos. ¿No es cierto? Y todo lo contrario pues de lo cultural. Entonces, aparentemente, si nos juzgamos por la lucha del rating, significaría que la gente estaría prefiriendo en los hechos ese tipo de contenidos más que los contenidos culturales. Sin embargo, declara lo contrario. Este tipo de cosas que
que da la impresión de ser contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, en fin, deberían ser motivo de discusión, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Este tipo de preguntas que hemos reseñado ahora, para tratar de hacer una especie de introspección colectiva en torno a la manera como pensamos y actuamos. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía. Hay una discusión en torno a finalmente hacia dónde va a ir nuestra matriz energética. Estamos fomentando las termoeléctricas a base de gas cuando deberíamos tener hidroeléctricas, etcétera. Vamos a estar también con Julio Pacheco, candidato a la presidencia del Universitario de Deportes, la crisis del fútbol, el ASUNAT, todo lo demás. Y vamos a tener nuestro evento, nuestro segmento sobre ciencia y tecnología. Regresamos.